Persisten las diferencias entre el gobierno y los indígenas sobre el mecanismo para la focalización del subsidio de los combustibles. Dictan medidas sustitutivas para el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, fue detenido ayer en el marco de una investigación por delincuencia organizada. La positividad de COVID-19 en Quito casi alcanza el 60%. El COE metropolitano tomó algunas medidas para evitar se incrementen los contagios. Macabro hallazgo en Guayaquil. La policía encontró el cuerpo de una mujer con las manos amarradas y con disparos en la cabeza. Amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas para ustedes. Todavía no hay acuerdos entre el gobierno y las organizaciones indígenas sobre el tema de focalización al subsidio de los combustibles. El gobierno lo que hizo fue entregar respuestas a 8 pedidos que habían sido presentados. Sin embargo, las agrupaciones sociales rechazan la propuesta. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. Francisco Garcés está en la conferencia episcopal en el norte de Quito, siguiendo justamente el proceso de diálogo. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos en qué consiste el plan del régimen. Gaby, amigos, buenas tardes. Sí, les contamos que el día miércoles mismo, por escrito, el gobierno nacional presentó a los movimientos indígenas la respuesta a los 8 puntos planteados al respecto del tema del subsidio a los combustibles, que hasta esta hora se discute en esta mesa de diálogo acá en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El gobierno lo que plantea es, por ejemplo, conformar pequeñas mesas técnicas dentro de esta mesa de diálogo para analizar los puntos concretos de la operatividad del mecanismo de subsidio. Falta definir, por ejemplo, a qué sectores y cómo se hará este mecanismo. Sobre los conceptos básicos, el gobierno es optimista y dice que hay acuerdos generales. Sin embargo, la CONAIE no lo ve tan así. Al inicio de esta jornada, cuando el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, llegaba a esta cita pactada en la conferencia episcopal, puso sus dudas y dijo incluso que el gobierno estaría tratando de dilatar las definiciones aquí al respecto de este mecanismo del subsidio al precio de los combustibles. A continuación vamos a escuchar lo que dijo Leonidas Issa al inicio de esta cita. Hasta este momento estamos ya en la tercera mesa. De la tercera mesa no tenemos nada, ningún resultado del gobierno. Nosotros hemos presentado con datos, con todo aquello, pero no tenemos ninguna, ni siquiera una hoja de respuesta frente a esto. Esperábamos que hoy día tuviéramos, pero sin embargo nos han dicho para el día martes. El tema de la mesa 3 prácticamente no hay nada. En la mesa número 1, el tema de subsidios, de la misma manera, hemos analizado los 8 puntos que el gobierno nacional responde. Ahora, más en la tarde, luego de conversar en la mesa, daremos a conocer a detalle sobre este tema que está en este momento pendiente. El ánimo, en cambio, en el gobierno es diferente. Sus representantes son más optimistas y hablan de que al menos habría un acuerdo previo sobre los conceptos generales de cómo focalizar los combustibles y a quiénes hacerlo. Darío Herrera, el ministro de Transporte y Obras Públicas, es quien encabeza la delegación del régimen en esta mesa de discusión. Vamos a escuchar lo que dijo también cuando llegaba a esta cita. Coincidimos en que el subsidio es necesario para los más necesitados, que tiene que ser focalizado para ellos. Coincidimos que tiene que ser solidario. Coincidimos en que tenemos que utilizar temas tecnológicos para poder focalizar, entre otras cosas. Entonces, estas coincidencias ya marcan, diría yo, como preacuerdos, ¿no es cierto? Por lo menos son acuerdos bases, ¿no?, sobre los cuales podemos trabajar. Y ese texto que fue publicado con esas coincidencias es un texto que preparamos en conjunto. Y eso es muy importante porque yo creo que es la primera vez en que nos ponemos de acuerdo más que sea en algo, ¿no es cierto?, en algo básico.
Son las diferentes posiciones que se mantienen tanto del movimiento indígena como del gobierno en esta cuarta jornada de esta mesa de diálogo dedicada a la focalización de los combustibles. Sigue la discusión, se espera que durante la tarde haya concreciones y se verá si es que se acercan las posiciones o de lo contrario si se mantienen las discrepancias. Eso les estaremos informando en nuestras próximas emisiones informativas. Estefi, hasta aquí la información desde la conferencia episcopal. Tú sigues con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Francisco por ese informe. Y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió positivamente al llamado del titular de la Asamblea para conformar una comisión mixta que acerque a la función ejecutiva y legislativa. Jiménez además evaluó los diálogos que están teniendo con las organizaciones sociales, sostuvo que el régimen no ha intervenido en las investigaciones al prefecto de Cotopaxi. Al llamado que hiciera el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, al presidente de la República para iniciar un proceso de diálogo que construya una agenda legislativa, el gobierno respondió oficialmente. Le dice que sí, pero pone condiciones. Hemos fijado el condicionamiento de trabajo sobre 4 ejes temáticos. El primero, el que tiene que ver con la generación de empleo. El segundo, el que tiene que ver con la promoción de inversiones. El tercero, el que tiene que ver con la problemática de la seguridad ciudadana. Y el cuarto, el que supone una relación más fluida e institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sobre los diálogos con las organizaciones sociales, el ministro de Gobierno señala que se analizan 8 criterios a propósito de la focalización del subsidio a los combustibles y que la próxima semana seguirán trabajando en ello. Que se utilicen los medios tecnológicos que se encuentran al alcance, que este mecanismo de focalización no vaya en función de los sectores más pudientes, porque si no sería un subsidio más bien generalizado. Sobre los señalamientos que la CONAIE realiza al gobierno por la detención del prefecto de Cotopaxi, Jiménez se desmarca y cuenta que en eso no tienen nada que ver. Este gobierno ha sido muy enfático en que nosotros no vamos a interferir ni en un lado ni en otro en ningún proceso de investigación de ninguna naturaleza. Y sobre las investigaciones a personas del círculo cercano al presidente de la República, comentó que esperan a que esas investigaciones concluyan, pero que en el régimen tienen una certeza. Nosotros tenemos el convencimiento de que ningún funcionario, hasta este día, hasta el día de hoy, de que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno. Así, el gobierno pone las manos al fuego en medio de indagaciones previas a gente cercana. Dicen que no tienen miedo de quemarse. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de apelación en el denominado caso Singue. El ex vicepresidente Jorge Glass, 2 exministros de hidrocarburos y otros 4 sentenciados buscan que se revoquen sus sentencias condenatorias por el delito de peculado. Fabiola Santana sigue la audiencia y nos informa cómo avanza. Fabiola. Buenas tardes. Esta audiencia se instaló luego de 1 año y medio de emitida la sentencia de primera instancia contra 7 personas. Se instaló pasado de las 11 de la mañana sin la presencia del ex vicepresidente Jorge Glass, quien reportó en nueva ocasión que tiene COVID-19. Sí asistieron los ex ministros de hidrocarburos, vía telemática Carlos Pareja Yanuseli y presencial Wilson Pastor. Aquí el Tribunal Penal ha dado 20 minutos a cada uno de los apelantes para que presenten sus argumentos. Han intervenido las defensas de Carlos Pareja Yanuseli y de Jorge Glass, quienes están argumentando que no hubo perjuicio en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo petrolero Singue a el consorcio DGC. El perjuicio se fijó por Fiscalía en $5 millones y es el monto que se ordenó pagar a los sentenciados. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Esperamos que los jueces hoy que van a asumir el recurso de apelación actúen en derecho. Han sido jueces probos que ya han demostrado en otros casos y confiamos nosotros que vamos a tener una ratificatoria de inocencia. El propio Estado ecuatoriano ha determinado que no ha habido perjuicio, pero sobre todo un tribunal internacional ha declarado que el Estado no se perjudicó. No existió ni un solo perjuicio en contra del Estado. Lamentablemente al ingeniero Jorge Glass lo sentencia, ¿no?,
por el deber de cuidado, eso es lo que le dicen. Es lo que podemos informar hasta el momento desde la Corte Nacional de Justicia. Ustedes continúan con más información en estudios. Buenas tardes. Gracias, Fabiola, y buenas tardes también. Les contamos también que el COE Metropolitano decidió acoger las resoluciones emitidas por el organismo nacional para poder enfrentar esta nueva ola de contagios en el país. Ana María Palacios conversó con el secretario de Salud, nos explica qué acciones se van a tomar en Quito. Los funcionarios del municipio de Quito irán a la modalidad de teletrabajo. Esta es una de las medidas que el COE Metropolitano resolvió acoger frente a los lineamientos emitidos por el organismo nacional. Lo que hemos propuesto nosotros es que cada autoridad haga un análisis del porcentaje de ausentismo por COVID en el mes anterior y en base a eso establezca un porcentaje de teletrabajo para romper esta cadena de transmisión que se está dando. Otro anuncio adicional es el protocolo de aislamiento en casa para quienes tienen una prueba positiva para COVID-19. Que determina que una persona positiva debe guardar aislamiento por 5 días. Y se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en centros hospitalarios y centros de salud. Así como la recomendación del uso responsable y permanente de mascarilla en otros espacios, sobre todo transporte, áreas escolares, áreas laborales. Según el Ministerio de Salud, persiste una curva de contagios al alza. Esta aceleración es la que alertó a las autoridades para retomar medidas y prevenir la transmisión del virus. Pese a que el índice de positividad subió el 57%, es decir, 6 de cada 10 personas que se hacen la prueba tienen COVID. Se encuentra en un 10% de hospitalización y un 6% de cuidados intensivos, valores medios que se han mantenido durante las últimas semanas. Por eso las autoridades instan a que se complete el esquema de vacunación. En la capital apenas 160,000 personas han recibido las 2 dosis de refuerzo contra el coronavirus. Por eso el municipio ha implementado más de 30 puntos de inoculación en toda la ciudad. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar, macabro hallazgo en Guayaquil. A plena luz del día descubren el cadáver de una mujer maniatado y con varios disparos en la cabeza. Esto en la vía perimetral. Esta mañana la policía encontró el cuerpo de una mujer en la vía perimetral en el norte de Guayaquil. La víctima estaba maniatada y tenía disparos en la cabeza. Melín Ochoa nos resume este y otros casos registrados desde la madrugada en el puerto principal. La mañana de este viernes, a un costado de la vía perimetral en el norte de Guayaquil, fue arrojado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años. El cadáver tenía huellas de tortura. Atado sus extremidades, sus manos y adicionalmente ha recibido impactos de arma de fuego. La parte afectada es en la parte del cráneo. En el lugar del crimen, los uniformados encontraron 4 restos de bala, pero se presume que fue asesinada en otro sitio. Aún no ha sido identificada. Aquí la policía también se refirió al asesinato de un hombre de 40 años. Este crimen sucedió la madrugada de hoy en el sector de Sauces 5, norte de Guayaquil. La víctima quedó tendida en una calle principal de esa zona luego de recibir 11 disparos por sujetos que circulaban en un carro. No tiene antecedentes penales. Eso fue como a las 3 de la mañana que el chico pidió auxilio, pidió ayuda, auxilio, que me matan. Pero fue una lluvia de balas fatal. A pocos metros de allí, la noche del miércoles, un hombre fue asesinado y otros 3 quedaron heridos, todos víctimas colaterales. Se escuchó como 12 tiros. Y cayó el tipo aquí bajo de esta baranda que está aquí. En el mismo norte de Guayaquil, pero ahora en Sauces 9, la madrugada del martes, la policía halló el cadáver de una mujer dentro de una maleta en la vía principal. El cuerpo estaba maniatado con cal y envuelto en fundas negras. Todavía no sabemos ni de qué edad ni la identidad. Aparentemente, según la estatura y por la forma, podría ser incluso un adolescente. En lo que va del año suman 797 las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. En ese mismo periodo, 112 presuntos sicarios han sido detenidos. En otros temas, reos de la cárcel de Santo Domingo firmaron un acuerdo de paz y realizaron una entrega voluntaria de armas que tenían allí escondidas en las celdas y pabellones. Esta es una de las prisiones más violentas del país, en donde entre mayo y julio asesinaron a más de 50 reos, como nos informa ahora William Young.
Las masacres de mayo y de mediados de julio son muestra de la peligrosidad y violencia que se vive dentro de la cárcel de Santo Domingo. 57 presos fueron asesinados. Ahora un grupo de reos que representa a gran parte de su población carcelaria firmó un acuerdo de paz, una especie de tregua a las sangrientas batallas por el control de los ilícitos dentro de ese centro. Es nuestro compromiso retornar todos los ejes de tratamiento que están establecidos, ya que el fin de todos nosotros los PPL es establecer la paz y vivir en armonía. El acta de paz también la firmó Pablo Ramírez, director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, aunque mencionó que esto no es suficiente, que es urgente reducir el hacinamiento en todos los reclusorios del país y que eso va por buen camino. Para aquellas personas que ya han cumplido el 40 y el 60% de su pena, tal como lo establece el Código Integral Penal, una vez que ha cumplido los ejes de tratamiento con informes disciplinarios impecables, y obviamente esto contribuirá a que nuestro objetivo en diciembre del 2022 tengamos hacinamiento cero en cada uno de los centros. En esa línea se pronunció el nuevo director del Centro Carcelario de Santo Domingo, Denis Murillo. Uno de los objetivos fundamentales de mi administración es viabilizar el beneficio penitenciario de las personas que han cumplido el 40 y el 60%, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos establecidos. Como parte de este acuerdo de paz, los reos hicieron la entrega voluntaria de armas, decenas de cuchillos, machetes, piezas cortopunzantes y 2 pistolas. La Policía Nacional desmanteló una banda delictiva integrada por 7 sujetos quienes se dedicaban al robo en carreteras y abigeato en Guayas. Durante el operativo decomisaron armas de fuego y múltiples municiones. Tras 4 meses de investigaciones, la policía cumplió su objetivo: desarticular una banda dedicada a delitos como robo de ganado y asaltos en carreteras. La madrugada de este jueves, los agentes realizaron 14 allanamientos simultáneos en los cantones de Balsar y El Empalme, en Guayas, así como también en Mocache, en la provincia de Los Ríos. Tuvo como resultado 7 personas detenidas, de las cuales 2 tienen ya antecedentes, tentativa de asesinato, abigeato, y la otra persona tiene antecedentes de detenciones por robo. Según los uniformados, esta red estaría detrás de algunas extorsiones que ya han identificado. En lo que es de extorsiones también, porque el modus operandi era robar vehículos, negociar la mercadería, y aparte de eso también, si no se procedía con el desguace del vehículo, extorsionaban a los propietarios para la devolución de los vehículos. Durante el operativo decomisaron celulares, 6 armas de fuego y municiones de distintos calibres. Ahora la policía investiga si los 7 detenidos tenían nexos con otras organizaciones criminales, vinculadas a delitos como sicariatos. Y si tiene previsto cruzar la frontera por Rumichaca, tome en cuenta que hay nuevas disposiciones para circular en el país vecino. Las autoridades de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Ipiales, en Colombia, informaron que todo vehículo de placas extranjeras que ingrese a territorio colombiano deberá poseer de manera obligatoria el SOAT, es decir, una póliza de seguro de accidentes de tránsito, dando cumplimiento a la Ley 764 del Código Nacional de Tránsito. Este documento va a ser exigido por los agentes a todo carro procedente de Ecuador. En el caso de no poseerlo, la multa supera los $200, a lo que se suman costos de grúa y garaje. Más noticias a esta hora. Varios sujetos ingresaron a la iglesia de Calderón en el norte de Quito para asaltar al sacerdote. Le quitaron sus pertenencias, lo golpearon con un arma de fuego. Alex Pila nos trae ahora esa nota. Para los delincuentes no fue necesario forzar ninguna de las seguridades de la casa parroquial de Calderón en el norte de Quito. Habrían ingresado como creyentes a la misa de 18 horas. Luego se ocultaron para después entrar a la iglesia y agredieron al vicario en su habitación. El padre ha sido golpeado, fue atacado por 5 delincuentes, todos armados. En el video publicado en redes sociales se ve los rastros de los golpes con un arma de fuego, por lo que tuvo que ser llevado a una clínica. Los delincuentes le quitaron algunas pertenencias y dinero en efectivo. Ingresaron hasta su dormitorio a sustraerle sus cosas. En eso nos indica una laptop, $80,
y un teléfono celular. Según los moradores, el sacerdote lleva poco tiempo en la zona y se ha destacado por su participación en trabajos comunitarios. Por eso se sienten indignados. Nos duele en el alma que a esta personita ya haya pasado esto. Otros, en cambio, afirman que los robos y asaltos ocurren a toda hora y explican por qué. Se nos quemaron esos UPC que eran de gran ayuda para nosotros. Y ahora aquí campea la delincuencia, los asaltos todos los días por todas partes de aquí. La policía ejecuta trabajos de investigación mediante la revisión de videos de cámaras de seguridad en toda la zona para dar con el paradero de los responsables. En Guayaquil, la policía detuvo a un hombre que transportaba casi 1 tonelada de cocaína en un tráiler. En total fueron 810 bloques de droga que estaban ocultos entre madera de teca. Los agentes indicaron que el pesado vehículo salió desde el cantón Balsar hasta uno de los puertos de la ciudad. Al registrarlo, se encontraron los sacos con la mercancía ilícita. Con este decomiso se da un golpe a las bandas narcocriminales, pues la droga está valorada en Europa en 40,5 millones de dólares. Más noticias a esta hora para ustedes. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, recuperó su libertad tras permanecer más de 24 horas detenido. El funcionario salió bajo medidas sustitutivas, se pronunció desde el gobierno provincial en Latacunga y nuestro corresponsal Patricio Viera nos trae los detalles de esta noticia. Con un ritual ancestral, así fue recibido Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, tras abandonar las instalaciones de la Policía Judicial de Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde permaneció detenido 28 horas. En caravana, sus coidiarios del movimiento indígena lo acompañaron hasta su oficina del gobierno provincial, donde se pronunció. Algunos también han estado ya queriendo aquí usurpar la prefectura de la provincia. Yo gané las elecciones, yo. Además dijo ser víctima de una persecución, pero no dio nombres de los responsables. Agregó que el motivo sería por su participación en las protestas de junio pasado. Y ahora en el último año que me quieran decir de que yo estoy haciendo favores a algún contratista que me quieran vincular. ¿Y por qué no miraron pues las 84 obras de carreteras que he hecho a nivel de la provincia de Cotopaxi hace 5 o 6 años? Guamán, junto a otras 9 personas, fue detenido este jueves tras un operativo denominado Depuración 1, en el que la Fiscalía y la Policía allanaron 32 inmuebles, incluido las instalaciones del gobierno provincial de Cotopaxi. La Fiscalía lo acusó de delincuencia organizada, pero después de 8 horas en la audiencia de formulación de cargos, Rosario Freire, presidenta de la Corte de Justicia de Latacunga, decidió ponerlo en libertad. Así lo confirmó el abogado de Guamán, Carlos Poveda. Estamos en fase de instrucción fiscal, prosigue la investigación y por lo tanto tendrá que la Fiscalía corroborar los elementos de comisión que el día de hoy ha aseverado. Además del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, también se dictaminó medidas sustitutivas para Margot T. Ambos tienen prohibición de salida del país y deberán presentarse todos los viernes en el juzgado, mientras los 8 detenidos restantes de este caso fueron trasladados hasta la cárcel regional Cotopaxi. Ecuaterra. Uno de los materiales que más se tarda en degradar es el caucho de las llantas. Hoy, en Ecuaterra, Carla Delgado nos cuenta qué solución o alternativa tenemos para evitar mayor contaminación del ambiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Ecuaterra. ¿Sabían que en Ecuador se desechan unos 2.4 millones de neumáticos al año? Increíble, ¿verdad? El caucho es altamente contaminante. Las micropartículas de plástico que se desprenden representan el 30% de basura que contamina los océanos. Sin embargo, en el país ya se rehúsa ese material para evitar este fuerte impacto al planeta. Les hemos preparado un reportaje. No son pocas. En realidad son millones las llantas que se van acumulando después de haber terminado su vida útil. Se calcula que solo en Ecuador, cada año se desechan al menos unos 2,5 millones de neumáticos.
En el país apenas en 2015 se estableció una normativa para la gestión integral de las llantas usadas, que son altamente contaminantes. Representan aproximadamente el 30% de los desechos microplásticos que se encuentran en los océanos del mundo. En Ecuador, aunque son pocas, ya existen empresas encargadas de reciclarlas. Fuimos hasta Proyección Futura, donde llegan cientos de neumáticos a diario. Aquí pasan por un proceso de corte, separación de sus componentes, es decir, del nylon y del acero. El proceso que se demora es de 2 horas aproximadamente, en el cual nosotros tenemos la capacidad de procesar de 1000 llantas a 1200 llantas diarias. Hasta convertirlas en estos gránulos. Nosotros desde el año 2014 empezamos ya a hacer una gestión, una recolección de llantas y desde ese momento hasta el año 2021 nosotros hemos gestionado en total 1.2 millones de neumáticos usados, los cuales hemos llevado a las diferentes plantas de aprovechamiento para que realmente logremos nosotros cerrar el ciclo y dar lugar a nuevos productos. Pero el proceso no termina aquí. Queríamos saber qué se puede hacer con esto, así que nos trasladamos a otra fábrica en el extremo norte de Quito. Estos gránulos de caucho se convierten en una importante materia prima, el que debe ser mezclado, tratado y luego pasa por estos hornos industriales. Pisos, alfombras, moquetas, señaléticas, todo a base de caucho. Para hacer una llanta, ¿cuánto se utiliza en agua, en petróleo? Bueno, aproximadamente está calculado que se usa para una llanta pequeña 35 litros de petróleo y 5.000 litros de agua. Es un montón. Y además, claro, es bastante. También pueden ser reencauchadas. Y es que cada una de estas llantas tarda en degradarse hasta 500 años. Por eso cada vez se buscan más estrategias para reutilizarlas. Hemos reciclado ya más de 766.000 llantas. Esto es el equivalente a haber evitado 25.000 toneladas de emisiones de CO2 al ambiente y igual es un equivalente a haber sembrado más de 20 millones de árboles. De esta manera no solo contribuimos con el planeta, sino también con nuestra economía. Algunas vulcanizadoras y llanteras se han sumado a la causa convirtiéndose en puntos ecológicos, hasta donde llegan gestores ambientales que son los encargados de transportarlas para que alguien más les dé un nuevo uso. Ya lo vieron, hay muchas maneras de que estos neumáticos vuelvan a tener vida. Por ello es muy importante conocer estas nuevas formas de reutilizarlas y contribuir con nuestro planeta. Eso es todo por hoy en Ecuaterra. Nos vemos el próximo viernes con más soluciones ambientales. Hasta pronto. Ecuaterra. Y esta es una de las tantas opciones para reducir el impacto que les presentamos cada semana aquí en Ecuaterra. Le invitamos a que en este momento tome su celular y escanee el código QR que aparece en pantalla, el mismo que lo dirigirá a nuestro sitio web en ecuavisa.com. Compartiendo este contenido, también hacemos la diferencia. Más noticias. En Partes, delincuentes se roban la estructura metálica del anillo vial de los puentes que conectan a los cantones de Guayaquil, de San Borondón y Durán. Los ciudadanos están pidiendo atención de las autoridades. Que se están robando en pedazos la estructura. Así lo asegura Carlos Murillo. Todos los días transita en su bicicleta por el puente de la Unidad Nacional y observa cómo desaparecen las barandas de seguridad. Cada día desaparece algo de este puente. Como verán, las barandas cómo están desapareciendo. Puede ocasionar, por ejemplo, un accidente aquí, alguien se puede ir al río. En los 4 puentes que unen a Guayaquil con La Puntilla y el Cantón Durán, encontramos a caminantes o personas que transitan en bicicleta. Y esto puede ser mortal si hay un resbalón, porque puede caer al río o simplemente engancharse con cables de alta tensión, porque las tapas de protección también se las han robado.
Está horrible totalmente, no se puede andar. Hay muchos obstáculos para andar en esta vía, y menos que con la luz, que está demasiado oscuro. Es un peligro. A veces aquí lo pueden hasta robar aquí a uno. Mira cómo está la basura acumulada, no de este año, de varios años. Y dos, por aquí pasan los chamberos, a ojo y vista de todo el mundo, y se llevan los tubos de la baranda, como usted podrá ver, pero no hay autoridad alguna. Sobre este tema solicitamos una entrevista al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Solo llegó personal de la entidad para colocar cintas de precaución en un tramo. El periodista y escritor quiteño Diego Oquendo se despidió este viernes de sus oyentes de Radiovisión y dejó sus actividades después de casi 6 décadas de labor periodística. Veamos. Amigos, les amo bien, que Dios les bendiga hasta siempre. Así puso fin el reconocido periodista y escritor Diego Oquendo a más de 55 años de actividad profesional. La mañana de este viernes se despidió de sus oyentes de Radiovisión, emisora que la fundó y dirigió desde la década del 70 y que saldrá del aire con toda su programación desde el 1 de agosto. Se retira uno de los comunicadores más reconocidos y emblemáticos de la capital, caracterizado por entrevistar con aplomo e interactuar con sus oyentes. A sus 84 años, tomó la decisión más dura de su vida. Por mi propia voluntad. Por cierto, no te oculto, Paul, señoras y señores, que es una decisión muy dura, tremendamente dura, pero lo hago a plenitud de conciencia. Me voy enteramente en calma, no le debo nada a nadie. En su largo recorrido fue testigo privilegiado, porque eso permite el periodismo, de contar los hechos históricos del país. Por su frontalidad, en más de una ocasión sufrió amenazas y atentados. En todas las dictaduras. Se me desterró, se me metió preso, se me golpeó, se me pusieron bombas de dinamita en mis casas, se me voló una camioneta. El 1 de abril del 70 estuve a punto de morir. Después del retorno a la democracia, ha entrevistado a todos los mandatarios y políticos. Su conclusión es demoledora. Los políticos han arruinado este país. Por cierto, hay excepciones. Yo puedo decir, por ejemplo, que el doctor Rodrigo Borja fue un buen gobernante. Y puedo decirte algo sin ningún compromiso. El actual presidente Lazo me parece un hombre lleno de buena intención, pero también hemos tenido pues otros regímenes realmente detestables, el correísmo, ¿no? Lo que hizo el correísmo con el país es verdaderamente infame. Como personaje público ha recibido afecto y críticas a la vez. Por ejemplo, cuando le cuestionaron por ser uno de los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19. Me llama una distinguida dama de Guayaquil y me dice: don Diego, así te ¿quiere vacunarse? Yo fui absolutamente inocente, jamás me paranqué. Oquendo se considera más escritor que periodista. Por eso, antes de retirarnos, nos regaló uno de sus mejores libros, Voces en el papel, un compendio de entrevistas con personajes relevantes del país y el mundo.